Ni siquiera dudó en decirlo. Todos estuvimos de acuerdo. No vengas a la boda. Así, sin más, mi hijo me borró de la vida de mi propio nieto, sin motivo, sin disculpas, solo una amable ejecución por teléfono. Una semana después, una transferencia bancaria lo cambió todo. De repente estaba llorando, suplicando, diciendo que no sabía toda la historia. Pero para entonces ya no era solo su madre. Era la mujer que tenía el poder que nunca pensaron que usaría. Antes de empezar, dale a me gusta, suscríbete y cuéntanoslo a mí y a los demás. ¿Qué lección de vida deberían aprender todos antes de que sea demasiado tarde? Compártela en los comentarios. Gracias. Estaba en el jardín podando mis rosales cuando vibró mi teléfono en el bolsillo de mi cardigan. Me limpié los guantes, en el delantal, y contesté sin mirar el identificador de llamadas porque ya solo me llama una persona. Mi hijo Caleb. Hola, mamá, dijo. Y su voz ya tenía ese tono, inexpresiva, pero fingiendo calma, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Solo quería avisarte que la boda de Ethan es el sábado. Todos hablamos y coincidimos en que probablemente sea mejor que no vengas. No dije nada, no porque me sorprendiera, sino porque no lo estaba. Algo en mi interior me había estado preparando para esto durante semanas. Simplemente esperé, dejando que el silencio lo incomodara. Añadió, no es nada personal. Jenna dijo que quizá te resultara demasiado abrumador, ya sabes, con tus problemas de memoria. Mis problemas de memoria. Casi me río. Tengo 72 años, no soy un cadáver. Sigo administrando mis finanzas, preparo cada comida desde cero y nunca he olvidado un cumpleaños. Pero Jenna, la nuera perfecta con la sonrisa fría y la voz cristalina, llevaba meses sembrando esa semilla. Podía presentirla. Ni siquiera pregunté qué queríamos decir. Ya conocía a Jenna. Probablemente a Ethan también. Quizás incluso a esa prima suya que se hace llamar terapeuta familiar después de un certificado en línea. Es lo que quiere Ethan, añadió Caleb, como si eso fuera a suavizar el golpe. Pensé en Ethan a los 5 años, escondiéndose detrás de mis piernas durante las tormentas, susurrando que lo hacía sentir seguro. A los 10, cuando lo llevé a Baito un partido de los Cubs, y dijo que fue el mejor día de su vida. A los 16, cuando avalé el préstamo de su coche porque Caleb dijo que no podía pagarlo ese mes. Pero al parecer a los 25, Ethan quería una boda sin su abuela. Miré al cielo y vi 2 halcones volando en círculos sobre el sicómoro, silenciosos e indiferentes. Vale, dije, y colgué. Me quedé allí un momento, con el teléfono en la mano, hasta que la pantalla se apagó. Entonces entré, saqué la invitación del refrigerador y la tiré a la basura. No lloré. No grité. Abrí el congelador, saqué una tanda de masa de galletas que había preparado para los recuerdos de la boda, con azúcar de limón y chispas de chocolate blanco, y las metí en el horno como si nada. La cocina se llenó de un aroma cítrico y vainilla, igual que siempre en las fiestas y los cumpleaños. Y cada vez que Ethan venía de visita de niño, me sentaba a la mesa, bebiendo té de mi taza desportillada, la mejor abuela del mundo con la mirada perdida. Cuando las galletas estaban listas, las guardaba cuidadosamente en un tupper, le ataba un lazo y lo llevaba caminando por la manzana hasta el porche de la casa de Caleb. Lo dejé junto a la puerta con una nota adhesiva que decía, para la celebración. No toqué. No quería ver sus caras. Caminé a casa en silencio, sin saber si me sentía más como un fantasma o como un tonto. Esa noche, puse el teléfono en silencio y vi cómo la luz parpadeaba con los mensajes entrantes que nunca abrí. La peor traición no es ruidosa, es silenciosa, cuidadosa y disfrazada de amor. Y supe en ese momento que, si me borraban de la historia de mi familia, me condenarían si me iba en silencio. A la mañana siguiente de la llamada de Caleb, me senté en el porche con mi café y vi cómo el vecindario despertaba como siempre.
los mismos corredores, los mismos paseadores de perros, los mismos camiones de reparto, pero todo se sentía diferente. Hay un cierto tipo de silencio tras ser separado de tu propia familia, como si observaras tu vida a través de un grueso cristal y nadie se diera cuenta de tu desaparición. Pensé en los años que pasé renunciando a partes de mí para que Caleb pudiera tener una vida que yo nunca tuve. Tenía 26 años cuando su padre murió en un accidente de fábrica y nunca me volví a casar. No porque no hubiera oportunidades, sino porque no quería que Caleb se sintiera inferior a alguien. Trabajaba doble turno en el restaurante y limpiaba casas los fines de semana. Cada dólar lo destinaba a que estudiara en una escuela privada para que no tuviera que crecer como yo, esquivando órdenes de desalojo y comiendo cenas saladas. Recuerdo que una vez, a los 11 años, llegó a casa radiante porque había ganado un premio de ciencias y dijo: «Les dije a todos que mi madre es la persona más inteligente que conozco». Lo recordé durante años, incluso cuando dejó de decir esas cosas. Jenna apareció hace unos 10 años. Era educada, siempre sonreía demasiado, pero tenía una forma de tergiversar las conversaciones, así que uno se iba con la sensación de haber hecho algo mal. La primera vez que vino a cenar, dijo que mi pastel de carne sabía muy nostálgico, como si perteneciera a un museo. Me reí, pero luego empezó a sugerir que Caleb se encargara de mis recetas. Me preguntó si tenía abogado y empezó a insinuar que debería considerar una residencia asistida antes de que una caída me obligara a hacerlo. Lo ignoré como una preocupación. ¡Qué tonta! No lo vi como era hasta que fue demasiado tarde. Hace 3 años tuve neumonía y estuve 8 días hospitalizada. Mi nuera Ava, que trabaja en finanzas, vino a quedarse conmigo después. No es de sangre, pero siempre ha sido más hija de lo que Jenna podría soñar. Ella fue quien me convenció de crear un plan patrimonial adecuado y de implementar medidas de protección. Me puso en contacto con un abogado y me ayudó a redactar un fideicomiso en vida. En aquel entonces, insistí en mantener a Caleb como beneficiario, principal porque aún creía que me haría lo correcto. Pero Ava se aseguró de incluir lo que ella llamó una cláusula de interrupción del servicio. Si se cumplían ciertas condiciones, podía reasignar todo el fideicomiso sin permiso. Recuerdo que me dijo: «Necesitas una forma de protegerte si el amor se convierte en una ventaja». En aquel momento pensé que sonaba demasiado dramático. Pero ahora es la única razón por la que aún tengo poder. El fideicomiso actualmente contiene poco más de 1,2 millones de dólares, dinero que he reunido durante décadas de ahorro inteligente, la venta de una propiedad de alquiler y la inversión de la indemnización del seguro de vida que recibí tras la muerte de Tom. Caleb sabe que existe, Jenna también. Estoy segura de que ambos han contado con ello, planeando discretamente su futuro con dinero que nunca ganaron. El pago inicial de la casa de Ethan estaba programado para salir de ahí, junto con el colchón de jubilación de Caleb. Pero olvidaron algo crucial. Cuando haces sentir a alguien como si no fuera nada, más vale que reces para que no recuerde que aún tiene el poder de cambiarlo todo. Pasé toda la mañana revisando mis documentos. Saqué mi caja fuerte, revisé las firmas y las cláusulas. Ava tenía razón. Podría eliminarlas a ambas y redirigir los fondos con solo 2 formularios notariados. Y tenía a alguien más en mi mente, no como castigo, sino como prueba. Prueba de que existía, de que importaba, de que no era solo una nota al pie en su perfecto álbum de bodas. Llamé a Ava esa tarde. Contestó al segundo timbre y me preguntó: ¿qué hicieron? Le conté todo: la llamada, la nota, el silencio. No me lo preguntó 2 veces. Bueno, dijo, entonces recordémosles a quién subestimaron. Al anochecer, teníamos una cita con el abogado y, por primera vez en días, dormí profundamente, no porque no estuviera herido, sino porque ahora tenía un plan. 2 días antes de la boda,
Estuve en el supermercado mirando una caja de extracto de vainilla durante un minuto entero antes de darme cuenta de que no tenía por qué estar allí. Había planeado hornear el pastel de limón favorito de Ethan para llevarlo al ensayo. Cena, una tradición desde que tenía 10 años, pero ahora ni siquiera me habían invitado. Aún así, recorrí los pasillos por costumbre, comprando la misma mantequilla y azúcar que había comprado durante años, porque una parte de mí todavía no podía creer que esto estuviera sucediendo de verdad. En la caja, la cajera, Lisa, la misma chica que ha trabajado allí desde entonces, estaba en el instituto, sonrió y me preguntó si estaba emocionada por el gran fin de semana. Ethan se casa, ¿verdad? Todo el pueblo está alborotado. Asentí y murmuré algo sobre estar ocupada, pero por dentro sentía que me derretía por dentro. No era solo la exclusión, así era como todos asumían que estaría allí. Así de arraigada siempre había sido, integrada en la esencia de esta familia. Pagué la compra que ya no necesitaba. Conduje a casa en silencio y guardé los ingredientes en la despensa como si algún día encontrara una razón para usarlos. Esa noche, abrí Facebook por primera vez en semanas. Normalmente lo evito, pero la curiosidad me venció. Jenna había publicado una foto en blanco y negro de Ethan y ella en la playa durante su sesión de fotos de compromiso, con el siguiente texto: este fin de semana nos damos el sí, rodeados de quienes nos han apoyado y querido incondicionalmente. Los comentarios estaban llenos de emojis de corazones y felicitaciones, pero uno de la prima de Jenna me heló la sangre. Me alegra mucho que hayas eliminado la energía tóxica. La sangre no siempre es familia. Otra intervino. Estoy orgullosa de ti por proteger tu paz. Se me revolvió el estómago. Revisé sus fotos y encontré un álbum completo titulado Preparación Final, que mostraba la despedida de soltera, el montaje de la cena de ensayo e incluso una foto de las bolsas de bienvenida que pagué. Bolsas personalizadas con monogramas, llenas de bocadillos locales y notas escritas a mano que había impreso meses atrás. No me etiquetaron ni me mencionaron ni una sola vez. Entonces vi un video corto grabado en mi propia sala meses antes, cuando organicé la cena de planificación del compromiso. Lo publicaron sin que yo lo supiera. Lo recortaron lo justo para que yo no apareciera. Pero reconocí mi papel tapiz, mi juego de té e incluso el jarrón que Ethan me hizo en 3er grado sobre la repisa. Me borraron con precisión quirúrgica. Cerré la aplicación y me quedé en silencio hasta que la habitación se volvió demasiado ruidosa. Fui a la cocina, abrí el cajón donde guardo notas viejas y saqué una tarjeta de Ethan, escrita a mano, de su graduación de la preparatoria. Abuela, tú eres la razón por la que creo en la familia. Has estado ahí en cada paso. Espero que te sientas orgulloso. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo como si fuera una armadura. A la mañana siguiente, dejé una lata de galletas en su puerta. Esta vez sin nota, solo un listón y una etiqueta con el nombre de Ethan. No era para pedir perdón ni reconocimiento. Fue una declaración. Seguía aquí. Seguía existiendo y no desaparecería sin hacer ruido. Esa misma tarde, Ava me envió un mensaje. Los médicos están listos. Cuando tú estés lista, nos movemos. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. El lunes a primera hora. Y así empezó la cuenta regresiva. No para una boda, sino para un ajuste de cuentas. A la mañana siguiente de haber enviado ese mensaje a Ava, me desperté con una extraña sensación de claridad, como si mi cuerpo finalmente hubiera alcanzado una decisión que mi corazón tomó días atrás. Me vestí con pantalones y una blusa limpia. Me peiné cuidadosamente y me puse los aretes de oro que Tom me regaló para nuestro aniversario en 1982, los que solo uso cuando necesito recordarme quién era antes de que la vida me desgarrara. Ava me recogió a las 9 en punto, con un café en la mano, el maletín en el asiento a su lado
y una mirada que decía que no iba a dejar que nadie me aplastara nunca más. El bufete estaba tranquilo, escondido entre una hilera de casas de ladrillo reformadas en el centro, y en cuanto entramos, sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer sobre mis hombros como una colcha hecha de angustia y determinación. La abogada, una mujer llamada Shannon, con voz de acero y mirada amable, nos recibió y sacó los documentos. Nos sentamos en una pequeña sala de conferencias con un tazón de mentas entre nosotros y el suave zumbido de un ventilador de techo que me recordó las visitas al médico. Esto, dijo, señalando la página superior, es la revisión que elimina a Caleb Whitman y Jenna Whitman como beneficiarios del fideicomiso familiar Eleanor Whitman. Los nuevos beneficiarios serán Ava Collins, con efecto inmediato, y Ethan Whitman, a la espera de que se complete su condición personal. Hizo una pausa. ¿Aún quiere que se incluya esa cláusula? Asentí. Si no viene a verme en persona en 30 días a partir de hoy, no recibirá nada. Shannon arqueó una ceja, pero no dijo nada. Deslizó el bolígrafo hacia mí. Mi mano temblaba ligeramente al firmar. Iniciales aquí, firma allá, una y otra vez hasta que terminó. Ava añadió la suya como testigo. La última página encajó en su lugar mientras Shannon armaba la carpeta. Ahora es legalmente vinculante, dijo. Si algo le sucede, este documento entra en vigor de inmediato, pero si cambia de opinión, solo se puede revertir en persona con ambas partes y mediante notorización. Le di las gracias, sintiendo como si acabara de sellar mi propio obituario, pero no con arrepentimiento, sino con poder. Al salir del edificio, Ava me entregó un sobre. Este es el recibo de la transferencia de fondos. Dijo que 250,000 ya están, a mi nombre, marcados como transferencia de herencia. Es la transferencia de prueba. Si se dan cuenta, y lo harán, sabrán que algo ha cambiado. Tomé el sobre sin decir palabra. Me senté en el asiento del copiloto y observé cómo los árboles se desvanecían camino a casa. A la hora de cenar, estaba sentado a la mesa de la cocina, viendo cómo el sol se ponía entre las cortinas cuando vibró mi teléfono. Caleb. Me quedé mirando la pantalla durante 30 segundos antes de rechazar la llamada. Volvió a vibrar 5 minutos después. Luego otra vez y luego un mensaje. Necesitamos hablar urgente. No respondí. Le siguió otro mensaje. ¿Es por el fideicomiso? El enganche de Ethan estaba ahí. ¿Qué pasa, mamá? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Ni tristeza ni rabia, solo una silenciosa confirmación de que solo se fijaban en mí cuando algo les costaba. No contesté. Puse el teléfono boca abajo, me levanté, me serví una copa de vino y me senté en el porche trasero a escuchar el chillido de las cigarras en la oscuridad. Por primera vez, en años, no me sentí invisible. Me sentí visto, no como siempre había deseado, sino como ahora importaba, que vinieran a buscarme. No por un favor, ni por dinero, ni por ceremonia, sino porque finalmente se dieron cuenta de que habían construido toda su base sobre alguien que nunca esperaron que se levantara y se marchara. Llamaron a la puerta justo antes del mediodía del día siguiente. 3 vueltas cortas en la puerta principal que cargaban con el peso del pánico. No tuve que mirar por la mirilla. Sabía que era Caleb. Abrí la puerta y lo encontré de pie en el porche, más pequeño que nunca. Su camisa arrugada, sus ojos inyectados en sangre como si no hubiera dormido. Y detrás de él, aparcada en la acera con el motor en marcha, estaba la camioneta blanca de Jenna. No salió. Nunca lo haría. No dije nada, simplemente me hice a un lado y lo dejé entrar. Entró en la sala como si fuera territorio desconocido, mirando a su alrededor los mismos muebles con los que creció, las mismas paredes que habían albergado sus fotos de graduación y dibujos de la infancia. No vine a pelear, dijo con la voz tensa. Solo necesito entender qué está pasando. Pasé junto a él
Entré en la cocina y puse a hervir la tetera. «Te han dado de baja del fideicomiso», dije sin rodeos. «A Jenna también. Los fondos se han reasignado». Me siguió, de pie en la puerta como si no estuviera seguro de poder sentarse. «¿Pero por qué? ¿Por qué ahora?» Me giré para mirarlo y por una vez no me inmuté. «Me dijiste que no fuera a la boda de mi nieto. Dijiste que era lo que todos querían, así que hice caso». Su cara se contrajo como si le hubieran dado una bofetada. «No fue así. Jenna dijo que te habías estado comportando de forma olvidadiza, que quizá te estresaría demasiado. No quería hacerte daño». Puse 2 tazas en la encimera y serví el té. «No querías hacerme daño, pero dejaste que me pintara de inestable. Dejaste que me excluyera de todos los eventos, de todas las conversaciones, y dejaste que Ethan creyera que no me importaba lo suficiente como para aparecer». Se sentó lentamente a la mesa, frotándose las sienes. No sabía nada del dinero para la casa de Ethan. Ese anticipo era parte del regalo de bodas. Contábamos con ello. Revolví la miel en mi taza, con las manos tranquilas, incluso con el corazón encogido. Contabas con el dinero de alguien a quien ni siquiera querías en la habitación. Dime cómo tiene sentido. No respondió, solo se quedó mirando el vapor que salía de su taza. «Mamá», dijo finalmente, «ya no se trata solo de herir sentimientos. Ethan está destrozado. Pensó que lo ignorabas. Jenna le dijo que no querías involucrarte, que estabas confundida, que tal vez incluso estabas un poco descuidando». Me reí una vez, quedamente y con amargura. Lleva años sentando las bases, susurrando a mis espaldas, tergiversando todo. Y tú se lo permitiste. Te quedaste de pie mientras ella reescribía la historia de nuestra familia en tiempo real. Él bajó la vista hacia la mesa, como si ésta le diera las palabras que no encontraba. No sabía hasta dónde había llegado. Tomé el sobre que había preparado esa mañana. Dentro había una captura de pantalla impresa del resumen del fideicomiso, una lista de distribuciones y una carta que había escrito a mano. Lo deslicé por la mesa. «Esto es lo que no vas a recibir. No porque quiera castigarte, sino porque necesitaba recordar que aún tenía voz en esta familia». Lo recogió con manos temblorosas, hojeó el papel y al llegar a la cláusula sobre la necesidad de que Ethan me visitara en persona en 30 días, levantó la mirada confundido. «¿Aún le dejarías algo a Ethan?» Lo miré fijamente a los ojos. «Si decide venir a verme, no porque esté obligado, sino porque quiere saber la verdad, entonces sí, sigo creyendo que puede, pero no a través de ti, no a través de ella». Tragó saliva con dificultad. «¿No sabes lo que esto va a provocar?» «No». Dije que no sabías lo que ya había hecho. Nos quedamos en silencio hasta que oímos el sonido de la bocina de Jenna. Una vez, cortante e impaciente, cortó el silencio como una cuchilla. Caleb se levantó lentamente, agarrando el sobre como si fuera un salvavidas, y dudó ante la puerta. «Si viene, que sea en sus propios términos», dije. «Ni los tuyos ni los de ella». Él asintió, con los ojos vidriosos, y salió sin decir una palabra más. No lo vi alejarse. Simplemente volví a sentarme con mi té, todavía caliente, y me quedé mirando la silla vacía frente a mí, donde acababa de estar mi hijo. Ya no un niño que necesitaba a su madre, sino un hombre que finalmente veía lo que pasaba cuando dejas que alguien más elimine a tu madre de su propia historia. No esperaba que volviera al día siguiente, pero lo hizo. Esta vez sin Jenna y sin el pánico en su voz, solo un golpe lento y un silencio más denso. Abrí la puerta y Caleb estaba allí, con una carpeta como si pesara 45 kilos, con el rostro tenso y pálido. «¿Podemos hablar?», preguntó. Asentí y lo dejé entrar, pero esta vez no le ofrecí café ni té. Simplemente me senté en la sala y esperé. Él se sentó frente a mí y abrió la carpeta. Después de irme ayer, empecé a rebuscar entre nuestras cuentas compartidas, correos electrónicos e incluso las copias de seguridad en la nube de Jenna.
No quería creerlo, mamá. Sacó impresiones, páginas de mensajes de texto, capturas de pantalla de redes sociales, invitaciones del calendario, cosas que tenían mi nombre pero que no había enviado yo. Mensajes falsos donde supuestamente cancelaba pruebas de vestidos o rechazaba almuerzos, chats de Facebook con mi nombre junto a comentarios sarcásticos que nunca dije. Ella inventó conversaciones, dijo en voz baja. Le dijiste a Ethan que dijiste que su prometido estaba por debajo de él y que no aprobabas la boda. Incluso editó tus mensajes de voz, mamá. Juntó fragmentos para que pareciera que estabas confundida o despotricando. Me dio una página. Era la transcripción de un mensaje que supuestamente dejé, donde despotricaba sobre haber sido excluida de una boda de mal gusto y decía que se arrepentirían de haberme traicionado. Pero reconocí el tono, la frase cortante. Nada de eso me sonaba. Ella le tocó esto a Ethan, dijo. Por eso lo creyó. Pensó que no querías estar allí. Sentí algo asentarse en mi pecho. No era ira, ni siquiera tristeza, solo una comprensión densa y fría. Me puse de pie y caminé hacia el armario cerca del pasillo, donde guardo las cosas importantes. Saqué una memoria USB y una transcripción impresa de mi buzón de voz, y cuando volví se las di. Es de hace 2 Navidades, dije. Jenna llamó después de beber demasiado y olvidó que dejaba un mensaje. Dijo que era un parásito. Dijo que tenías que eliminarme ahora antes de que envenenara también a Ethan. Nunca te lo puse. No quería causar problemas. Escuchó la grabación cabizbajo, como si estuviera en la iglesia. Y cuando terminó, no habló durante un buen rato. Cuando por fin levantó la vista, tenía los ojos vidriosos. Me dijo que te estabas evadiendo de la realidad, que estabas paranoico. Dijo que acusabas a la gente de cosas que no sucedieron. Asentí lentamente, y tú le creíste. Yo no quería, susurró, pero tampoco la detuve. Me senté frente a él. Dejaste que te inventara una historia donde yo era el villano, porque era más fácil que afrontar el hecho de que ella podría ser la causante de la podredumbre. Él no discutió. Simplemente dobló las páginas y las guardó en su carpeta, mirando la alfombra. ¿Lo sabe Ethan?, pregunté. Asintió. Se lo mostré anoche. Está confundido, dolido, lloró. Mamá. Creyó que lo ignoraste. Creyó que ni siquiera querías estar en su boda. Tragué saliva con dificultad, sintiendo de nuevo ese profundo dolor. Ese que llega cuando te das cuenta de que tu ausencia se sintió, pero disimulada. La historia equivocada. Entonces tiene una opción. Dije que la cláusula del fideicomiso sigue vigente. Si quiere volver a conocerme, sabe dónde encontrarme. Caleb asintió de nuevo y se levantó lentamente. ¿Y ahora qué? Ahora, dije. Tú decides si vas a ser su esposo o mi hijo. Pero de cualquier manera, ya no quiero que me borren en silencio. Caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Si yo pude deshacerlo, tú no puedes, dije en voz baja. Pero puedes dejar de fingir que no pasó. Y entonces se fue. Y me quedé allí sola, sin destrozarme, sin hervir, finalmente con la visión lo suficientemente clara como para ver exactamente quién había estado dirigiendo el barco hacia el iceberg y quién había estado aplaudiendo desde la orilla. No supe nada de Ethan durante 3 días después de la visita de Caleb, y me dije a mí misma que no contaba, pero cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que llamaban a la puerta, se me cortaba la respiración durante medio segundo antes de obligarme a volver a la quietud. El cuarto, ese día, justo después de comer, apareció. Sin previo aviso, solo estaba en mi porche, con un papel doblado en la mano, y esa misma mirada insegura que tenía de niño cuando traía a casa una mala nota. Abrí la puerta despacio y no dije nada. Solo esperé. ¿Puedo entrar?, preguntó. Me hice a un lado y él entró como si ya no estuviera seguro de su lugar. Sus ojos escudriñaban la sala como si fuera un museo olvidado. Leí todo lo que papá me dio, dijo,
deteniéndose en medio de la habitación. Escuché el mensaje de voz de Jenna. No sabía qué pensar. Quería creer que nada de eso era cierto, pero cuando la confronté, ni siquiera lo negó. Dijo que era por mi bien. Me quedé callada, dejándolo que lo resolviera. Pensé que no querías estar ahí, abuela. Pensé que estabas enojada conmigo o que tal vez no te iba bien y no querías el estrés. No sabía cuánto era fingido. Miró el papel que tenía en la mano y lo desdobló. Era una foto nuestra tomada cuando tenía unos 6 años. Los dos cubiertos de harina después de hornear galletas, con sus brazos alrededor de mi cuello, los dos riéndonos. Esto ha estado en mi cartera durante años, dijo. Cada vez que tenía miedo, inseguridad o incluso estrés, lo sacaba y lo miraba. Y luego, durante el último mes, me he estado diciendo que quizá no significaba lo que yo pensaba. Sí, porque eso era lo que ella quería que pensara. Me senté en el sofá y le hice un gesto para que se uniera a mí. Es lista, dije. No solo te mintió, te lo dijo con mi voz. Usó tu confianza en tu contra. Él asintió, tragando saliva con dificultad. Y la dejé. Lo miré fijamente a los ojos. Lo hiciste, pero ahora estás aquí. ¿Qué vas a hacer al respecto? Parpadeó, sorprendido. No lo sé. Estoy tratando de averiguarlo. Sé que la boda es este fin de semana. Y sé que probablemente sea demasiado tarde para todo, pero simplemente no es demasiado tarde. Lo interrumpí. La cláusula sigue vigente. Apareciste. Viniste a mí no para arreglar el dinero, sino para encontrar la verdad. Eso era todo lo que necesitaba. Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. No vine por el dinero, lo juro. Vine porque te extraño, porque no podía dejar que esta versión de ti fuera la última en la que creyera. Me acerqué y le tomé la mano, la misma que solía tomar para cruzar la calle. Entonces empezamos de nuevo, pero no a través de ella, ni a través de nadie más, solo nosotros. Él asintió, y por primera vez en lo que parecían años, volví a ver a mi nieto. No al adulto educado por alguien más, sino al chico que solía ayudarme a doblar la ropa mientras cantaba desafinado. Nos quedamos sentados en silencio un rato antes de que por fin se levantara. Debería irme, dijo, pero volveré antes de la boda. Lo acompañé hasta la puerta y justo cuando salía se giró. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Si no hubiera mentido, si todo hubiera ido bien, me habrías dado el ¿Dinero igual? Sonreí levemente. Si todo hubiera ido bien, no habría tenido que hacerlo. Asintió lentamente como si entendiera más de lo que yo decía, luego caminó hacia su coche y se marchó. Y mientras lo veía irse, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, la historia que me estaban escribiendo aún no había terminado. La noche siguiente estaba en el pasillo de congelados, intentando decidir entre pastel de pollo y lasaña, cuando oí su voz detrás de mí, grave y aguda como una cuchilla envuelta en seda. Me alegra verte por ahí, Eleyanar. Me giré y allí estaba Jenna, con los brazos cruzados y los labios apretados en esa media sonrisa perfecta que usaba cuando quería fingir que no había destripado a alguien. No respondí, solo esperé. Se acercó bajando la voz. Ese pequeño gesto de confianza, muy maduro. ¿Crees que esto demuestra algo? Puse el pastel en mi cesta y la miré a los ojos. Creo que demuestra que subestimaste a la mujer equivocada, se burló. Te has pasado la vida aferrándote a Caleb y Ethan como si te debieran algo. ¿Crees que por pagar algunas cosas puedes controlar a todos? Ni pestañeé. Di más que dinero. Di años, tiempo, amor. Reescribiste la historia y esperabas que te agradeciera las correcciones. Ella se inclinó. No reescribí nada, solo limpié la narrativa. Siempre fuiste la mártir, siempre la viuda pobre que necesitaba un pedestal.
Caleb necesitaba espacio. Ethan necesitaba límites. Lo convertiste todo en ti. La observé con atención, buscando una grieta en su máscara. Le dijiste que tenía problemas de memoria. Le dijiste a la gente que era inestable. Ella ni se inmutó, porque lo eres. ¿Quién obliga a su nieto a pasar por trámites legales solo para conseguir lo que le deben? Respiré hondo sintiendo que la opresión en mi pecho se endurecía hasta convertirse en algo inamovible. No tienes derecho a decidir lo que le debo a nadie. Ethan vino a mí por su cuenta. Él vio a través de ti. Apretó la mandíbula. Lo envenenaste contra mí. Negué con la cabeza lentamente. Lo hiciste tú solo. Olvidaste una cosa. La manipulación siempre deja huellas, y al final la luz las encuentra. Parecía que quería escupir, pero luego sonrió con suficiencia. Disfruta de tu pequeña victoria. No durará. Caleb sigue siendo mi esposo. Ethan sigue siendo mi hijastro, y tú sigues solo. Sonreí tranquila e imperturbable. Quizás, pero estoy solo, con mi nombre intacto. Pasé junto a ella sin esperar respuesta. Dejé el carrito atrás y conduje a casa sin más que silencio y adrenalina en las venas. Esa noche, justo antes de medianoche, vibró mi teléfono. Era Ethan. Una línea. Tengo la grabación. Ella lo admitió todo. Me senté despacio, releyendo sus palabras hasta que se me hicieron borrosas. Él continuó. Ni siquiera pregunté. Ella simplemente se fue. Dijo, siempre pusiste a la gente en su contra. Lo grabé todo. Mis dedos se cernían sobre la pantalla. Primero mándaselo a tu papá, respondí. Necesita oírlo de su boca, no de la mía, respondió de inmediato. Ya lo hizo, no ha respondido. Miré por la ventana, viendo una polilla revolotear contra el cristal, estúpidamente atraída por una luz que nunca alcanzaría. Caleb escucharía la verdad ahora, sin filtros, sin editar, no a través de mí, no a través de la negación de su propia voz. La mujer que había elegido, a la que defendía, ahora exponiéndose sin siquiera darse cuenta. Pensé en los años que pasé mordiéndome la lengua, los sacrificios que se hicieron invisibles, las formas en que inventé excusas, para la crueldad de los demás, solo para mantener la paz. Pero la paz nunca había existido realmente. Era solo silencio sobre podredumbre. Ahora el silencio se había ido, y lo que vendría después finalmente sería honesto. 2 días después, Caleb llamó y pidió fijar una cita para que todos nos reuniéramos. Yo, él, Ethan, Jenna, Ava y, para mi sorpresa, la hermana de mi difunto esposo, Darla, con quien no había hablado en más de 1 año. Tenemos que dejar todo claro, dijo, con la voz apagada, como quien por fin ve el fuego quemando los muros que ayudó a construir. Acepté, pero solo bajo mis condiciones. Mi casa, mi tiempo, mis reglas. La reunión quedó fijada para el domingo por la tarde. Pasé esa mañana organizando sillas en la sala de estar, organizando carpetas en la mesa de café, una para cada. Uno de ellos, cada una con copias de la enmienda del fideicomiso, capturas de pantalla de los textos inventados de Jenna, los registros de transacciones bancarias y transcripciones de grabaciones de mensajes de voz, incluida la más reciente que Ethan me había enviado, donde Jenna despotricó durante 3 minutos completos sobre cómo había infectado a la familia con el victimismo y había hecho que todos se sintieran culpables por tener éxito. Para cuando llegaron, ya no estaba nerviosa, estaba preparada. Caleb entró primero, con los hombros rígidos y la mirada cansada. Ethan lo siguió con una expresión indescifrable. Jenna entró última, sin mirarme a los ojos, con los labios apretados en una fina línea. Ava estaba lista, sentada a mi lado, tranquila y alerta. Darla entró con una libreta y un bolígrafo, como si se hubiera estado preparando para tomar declaraciones. Esperé a que todos se sentaran antes de hablar. Quiero dejar algo claro. No se trata de venganza. Se trata de responsabilidad. Le di a cada persona una carpeta.
Lo que encontrarán dentro es documentación de los últimos 6 meses. Llamadas que nunca recibí. Mensajes que nunca envié. Conversaciones que nunca ocurrieron, pero que se usaron para excluirme de los momentos, de mi propia familia. Jenna puso los ojos en blanco. Esto es absurdo. ¿Estás tratando esto como un tribunal? La miré directamente. Tienes razón, porque eso es de lo que has estado huyendo. Pruebas, hechos y gente que no olvida la verdad, solo porque la reescribas en voz alta. Caleb abrió su carpeta y contempló el contenido, en silencio. Ethan se sentó a su lado. Ya había leído casi todo, pero ahora, al ver todo el alcance, Ava se aclaró la garganta. Cada distribución financiera está documentada, cada transferencia de fideicomiso. La cláusula que obligaba a Ethan a reunirse con él, Eleanor, era legal, y ya se cumplía. Jenna se volvió hacia Caleb. ¿De verdad vas a quedarte aquí sentado y dejar que me hagan esto? Caleb no levantó la vista. Mentiste, dijo en voz baja. A mí, a Ethan, a todos, y te dejé. Oh, dame un respiro, espetó. Lleva décadas haciéndose la mártir. Darla se inclinó hacia adelante. Quizás deberías reconsiderar tu tono. Vi lo que hay en esas carpetas. Coincide con lo que recuerdo de hace años. Esto no es nuevo, Jenna. Simplemente te has vuelto más descuidada. Jenna se sonrojó. Claro que te pones de su lado. Nunca te gusté. No, dijo Darla. Solo veo patrones y ya he visto esto antes. Caleb finalmente me miró. No sé cómo arreglar esto. No lo sabes, respondí. Pero empieza por no protegerlo más. Ethan habló después, con voz firme. Sigo casándome con ella, pero no a ciegas y no a costa de quienes se pusieron de pie y caminaron a mi lado, poniéndome una mano en el hombro. Y con ese pequeño gesto, me sentí más vista que en meses. Jenna soltó una carcajada, como si la sala se hubiera vuelto en su contra y ya no pudiera seguir el guión. Esto es una locura. Se están tragando una narrativa construida sobre la paranoia y la culpa. La miré a los ojos tranquilos y directos. Y, no, por fin estábamos rechazando una idea basada en el silencio y el miedo. Caleb también se puso de pie, más lento que Ethan, pero firme. Creo que deberías irte, Jenna, dijo, no muy alto, pero lo suficientemente alto como para que la sala se congelara. Ella lo miró como si acabara de darle un puñetazo, luego volvió a reír, pero esta vez con una carcajada contenida. La mitad. ¿En serio me estás echando? Te pido que salgas para que los demás podamos hablar con sinceridad sin que nos vuelvan a manipular, respondió. Ella agarró su bolso, murmurando algo en voz baja, y salió hecha una furia. La puerta principal se cerró de golpe tras ella como un último portazo. Caleb no volvió a sentarse. Simplemente miró a su alrededor, como si por fin viera el daño, la podredumbre bajo la alfombra que todos habían pisado durante tanto tiempo. Debería haber parado esto antes, dijo. Pero seguía pensando que mejoraría, que solo era estrés o falta de comunicación. No quería creer que había entregado la dignidad de mi madre a cambio de paz. Asentí una vez, el único reconocimiento que podía dar sin romperme. Creías en la comodidad antes que en la claridad, dije. Es lo que la mayoría elige hasta que cuesta demasiado. Darla cerró su cuaderno. ¿Y ahora qué?, preguntó. Tomé el último sobre de la mesa y se lo pasé a Caleb. Esta es mi última revisión, dije. Te expulsa para siempre del fideicomiso. No hago esto para castigarte. Hago esto porque la confianza no es dinero, es la creencia. Alguien protegerá tu nombre incluso cuando no estés presente. Y no lo hiciste. Lo abrió, lo leyó y asintió lentamente. Entiendo. Ethan nos miró vacilante. Y yo metí la mano en el bolsillo y le di una hoja. Su reincorporación firmada y notariada esa mañana. Te lo ganaste, dije. Por aparecer, por hacer preguntas, por volver a verme. Sostuvo el papel como si fuera algo más que legal. Era personal. Y lo era.
Caleb dobló el sobre y lo volvió a dejar sobre la mesa. Pase lo que pase con Jenna, no espero nada. Pero sí quiero pedirte perdón, no solo por esto, sino por todas las formas en que dejé que ocupara tu lugar. No hablé, solo lo observé un buen rato y dije, la disculpa no es el final, Caleb, es el principio, pero solo si tus acciones también cambian. Asintió con los ojos brillantes, se giró y caminó hacia la puerta principal sin necesidad de que se lo dijera. Y cuando se cerró tras él, exhalé, no de alivio, sino de certeza. Esta no fue una batalla que gané, fue una guerra que sobreviví, y el campo de batalla, por una vez, perteneció a la verdad. La boda llegó y pasó una semana después, y no asistí, no porque ya no fuera bienvenida, sino porque decidí no ir. Ya había visto suficiente, había soportado suficiente, y lo que necesitaba de esta familia no era una foto en su álbum ni una sonrisa cortés en una recepción que ayudé a financiar. Lo que necesitaba ya estaba sucediendo silenciosamente en el espacio que nunca pensaron que reclamaría para mí. Ethan vino de visita al día siguiente de la ceremonia. Llevaba el mismo traje, pero sin corbata, y llevaba 2 rebanadas de pastel de boda sobrante en una caja de pastelería. Nos sentamos en el porche bajo el sol del atardecer, comiendo en silencio un rato hasta que finalmente dijo, «No fue lo mismo sin ti», asentí, sin necesidad de responder. Ella mantuvo la distancia, añadió, «Papá le dijo que si volvía a mirarte de reojo, pediría la separación». Ella no se lo tomó bien. Lo miré con atención. «¿Y tú?». Se encogió de hombros. «Todavía no lo sé. Estamos casados. La quiero, pero ahora veo cosas que antes no me permitía ver. Es difícil mirar a alguien de la misma manera después de oírle mentir en la voz de tu abuela». Lo dejé pasar, sin apresurarlo. «Pero me alegro de haberlo visto. Me alegro de haber acudido a ti antes de que fuera demasiado tarde». Sonreí con dulzura. Así es el amor. Aparecer antes de que se cierre la puerta. Metió la mano en el bolsillo y sacó la foto nuestra que había visto antes. La foto manchada de galletas cubiertas de flores donde nos reíamos en mi antigua cocina. «La tenía en mi billetera en el altar», dijo. «No por suerte, sino por la verdad. Porque eres la razón por la que sé amar a alguien sin esperar nada a cambio». Se me hizo un nudo en la garganta, pero lo contuve. «No lo sueltes», dije, «y no dejes que nadie te vuelva a convencer de que proteger a alguien significa ocultar la verdad». Asintió lentamente. «¿Y papá?». Aparté la mirada. «Eso ya es asunto suyo». Él tomó sus decisiones. «Ya no estoy aquí para lidiar con las consecuencias. Solo estoy aquí para vivir el resto de mi vida a mi manera». Ethan no discutió. Lo entendió. Nos sentamos hasta que el sol empezó a ocultarse tras los árboles, hasta que salieron los insectos y el aire se volvió más fresco. Cuando por fin se levantó para irse, me abrazó fuerte. No como una despedida, sino como un reinicio. «Gracias», susurró por todo. Después de que se fuera, volví a entrar. Saqué la invitación de boda del cajón donde la había escondido y la guardé en un álbum de fotos junto a los documentos legales que lo cambiaron todo. No estaba borrando la historia, la estaba grabando como es debido. Esa noche me serví una copa de vino, apagué el teléfono y me senté en mi sillón favorito junto a la ventana, viendo cómo el mundo se acomodaba a mi alrededor. Sin ruido, sin pretensiones, solo paz. Esa que se gana cuando por fin dejas de pedirle a la gente que vea tu valor y empiezas a vivir como nunca tuvieron que hacerlo.